Hermanos amados, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ustedes también, queridos amigos, bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica, este tiempo del estudio del libro de Romanos. El libro de Romanos tiene dos partes, como hemos dicho en otros estudios. Del capítulo 1 hasta el capítulo 11 tenemos la ortodoxia de la fe, es decir, la doctrina bíblica. Y del 12 al 16 tenemos la ortopraxia de la fe. Esto significa la doctrina puesta en práctica. Del capítulo 1 hasta el capítulo 11 tenemos qué es el Evangelio. La justicia de Dios es el tema de Romanos. Y del 12 al 16, cómo poner en práctica el Evangelio, cómo vivir el Evangelio. ¿Qué implica la práctica de la doctrina cristiana? ¿O qué significa vivir el Evangelio? En este momento quisiéramos responder a esta pregunta. ¿Qué significa vivir el Evangelio? Esta carta de Pablo a los romanos fue escrita por Pablo en su tercer viaje misionero desde la ciudad de Corinto entre los años 56 al 58 después de Cristo, cuando Roma, el imperio, era gobernada por Nerón César, a quien se lo conoce como el peor gobernante que tuvo la Roma imperial. Y allí les escribió esta carta para las iglesias que estaban dispersas por toda la capital del imperio, la capital del mundo. Entonces vamos a responder a la pregunta, ¿qué es vivir el Evangelio? Y vamos a revisar algunas porciones de los capítulos 12 hasta el 16. Antes, oremos al Señor un momento. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios que vive, que mora en nosotros. Acompáñanos, Señor, en este mensaje. Háblanos a nuestras mentes, a nuestros corazones. Que mis hermanos y yo seamos, por medio de este mensaje, animados, desafiados a vivir el Evangelio, a poner en práctica la doctrina bíblica, la doctrina enseñada entre los capítulos 1 al 11 de la carta de Pablo a los romanos. Lo hacemos, Señor, dependiendo de ti, guiados por ti, por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir vivir el Evangelio? Número 1, vivir el Evangelio implica una consagración personal, implica una consagración total. Esto dice Romanos 12, 1 y 2. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los griegos tenían un pensamiento, tenían lo que se llama una dicotomía. ¿En qué consistía esto? Ellos decían que el alma y el espíritu son buenos, pero que con el cuerpo se podía hacer lo que quiera. Y aquí Pablo dice de ninguna manera. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro cuerpo
alma y espíritu deben ser consagrados totalmente a Dios. Nuestro cuerpo debe ser presentado como sacrificio vivo. Está pensando Pablo en el contexto de los sacrificios del Antiguo Testamento. El cordero debía ser sin defecto, debía ser sin mancha, debía ser lo mejor, puro, limpio. Y así es como nuestro cuerpo, como nuestra vida, tiene que ser presentada a Dios, totalmente consagrada, totalmente dedicada a Dios, enteramente santificada. Y nuestra vida se va santificando porque hay la santificación acto cuando conocimos a Cristo como Salvador, cuando confesamos nuestros pecados, y tenemos la santificación proceso, que es aquella que se practica a lo largo de toda la vida. El Señor quiere que presentemos nuestra mente a Él, que nuestra mente sea renovada. ¿Y cómo puede lograrse esto? Cuando estudiamos la Escritura. Entonces otra versión dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Ahora tenemos nosotros la mente de Cristo. Y como tenemos la mente de Cristo, significa que tenemos los pensamientos de Cristo. Y tenemos que procurar vivir como Cristo vivió aquí en la tierra, totalmente consagrados al Señor. Debemos presentar nuestro cuerpo a Dios, nuestra mente a Dios, nuestra voluntad a Dios. Él quiere que nos presentemos enteramente santificados. ¿Qué es vivir el Evangelio? ¿Qué implica? Implica una consagración total. Implica una consagración personal. Hemos sido apartados del mundo para Dios. Hemos sido separados para Él. Que el Señor nos ayude y que nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestro diario vivir sea como Jesucristo vivió aquí en la tierra, amando como Él, perdonando como Él, siendo mansos como Él, humildes como Él, diciendo la verdad como Él, siendo fieles como Él. En todo momento tenemos que parecernos, ser como nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué implica vivir el Evangelio? ¿Qué quiere decir poner en práctica la doctrina bíblica? Vivir el Evangelio implica servir o vivir haciendo uso de los dones espirituales. Cuando nos convertimos, cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida cambió. Él nos dio su Santo Espíritu y también en ese momento nos entregó dones y talentos. Y los dones son dados para ser usados. Los dones son capacidades especiales que el Señor nos ha dado para que los usemos en beneficio de la iglesia del Señor, en beneficio del cuerpo de Cristo, en beneficio de nuestros hermanos en la fe y también de aquellos que no son parte del reino de los cielos. Tenemos que hacer uso de los dones. Y en los versículos 6 al 8 se nombran algunos dones. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La profecía es que el profeta oye la voz de Dios y lo comunica al pueblo. Un predicador es una persona que oye la voz de Dios, estudiando la palabra y la comunica al pueblo. Dice: úsese conforme a la medida de la fe, o si dé servicio, en servir. Todos tenemos que servir, pero el que tiene el don de servicio servirá más que los demás, o el que enseña en la enseñanza. Todo creyente puede enseñar, pero el Señor ha repartido a algunos dentro del cuerpo de Cristo el don de maestro. ¿Y cómo sabe una persona que tiene el don de maestro o el don de la enseñanza? Bueno,
Las personas a quienes el Maestro enseña lo dirán, lo ratificarán. Ellos van a comprender, ellos van a entender lo que el Maestro les explica, el don de la enseñanza. Y cuán importante es este don hoy. El que exhorta en la exhortación, aquí exhortar no tiene que ver con reprender, no tiene que ver con repelar. Aquí exhortar tiene que ver con el don de animar. Animar a otros para que sigan la vida cristiana, animar para que se dediquen a la enseñanza, animarlos para que sigan predicando. Tenemos que animar a nuestros hijos para que se preparen, para que estudien la Biblia. Tenemos que animarlos para que estudien, para que formen un matrimonio cristiano. Animarlos para que sirvan a otros. El don de exhortación. El que reparte con liberalidad. Todos tenemos que ser generosos. Todos tenemos que dar, que contribuir. Pero hay personas a quienes Dios les ha dado el don de repartir. Y ustedes y yo conocemos testimonios de personas que viven con el 10% de lo que les ingresa y reparten para la obra del Señor el 90%. Y con estos recursos ha sido posible enviar misioneros por todo el mundo para que prediquen el Evangelio del Reino. El don de repartir con liberalidad. Y el que preside con solicitud. No toda persona, no todo creyente, no todo pastor tiene el don de presidir, el don de dirigir, el don de administrar. ¿Cómo tiene que hacerlo? Con solicitud. Tiene que hacerlo con buena voluntad. Tiene que hacerlo con humildad. Siempre con una actitud de servicio. Y el que tiene el don de misericordia, el que hace misericordia con alegría, como aquel ejemplo que el Señor contó del buen samaritano. Había un herido junto al camino y pasó un sacerdote y lo vio y siguió de largo. Luego un levita, otro religioso, lo vio y siguió de largo. Pero un samaritano, en aquel tiempo eran personas despreciables o despreciadas, tuvo misericordia y secó las heridas, las limpió con aceite, lo vendó al herido, lo puso en su cabalgadura y lo llevó hasta un lugar para que sea asistido por las personas, sea atendido. Y dijo, cuídamele o cuídamelo. Y cuando regrese yo pagaré todo lo que haya que cancelar. Entonces, vivir el Evangelio implica vivir ejerciendo o ejercitando el don que el Señor nos ha dado. Los dones son dados para ser usados. Dice un autor que es mejor desgastarse sirviendo a Dios que oxidarse no haciendo nada. Si trabajamos fuerte, nos vamos a desgastar y nos vamos a morir, pero el que no trabaja también se va a desgastar y de igual manera se va a morir. Así que es mejor morir trabajando fuerte que morir no habiendo trabajado. Es mejor desgastarse sirviendo al Señor que enmohecerse no haciendo nada. En tercer lugar, vivir el Evangelio implica amar a los hermanos, también amar al prójimo y amar aún al enemigo. Esta verdad la tenemos entre los versículos 9 y 21. Nos dice el verso 9 y 10, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor es una decisión de la mente, del corazón y de la voluntad. El amor no es una sugerencia, el amor es un mandamiento, es un mandato. Aquí el Señor dice que tenemos que
amarnos. Verso 10, amaos los unos a los otros. ¿Cómo puede el mundo conocer a Cristo? Viéndonos a nosotros cómo nos amamos, cómo nos relacionamos, cómo nos perdonamos y nos ayudamos mutuamente, prefiriéndoos los unos a los otros. Dentro de este tercer punto, implica amar a los hermanos, también implica amar al prójimo, dice el verso 13 del capítulo 12, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo significa que el que ama está preocupado por la situación integral de su hermano, cómo está su salud espiritual, cómo está su salud física, cómo está su situación económica. Dice también el versículo 20 y 21, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Como decía un presidente de los Estados Unidos que ya murió, ¿acaso no derroto a mis enemigos haciéndolos amigos? ¿Acaso no derroto a mis enemigos sirviéndoles, amándolos, siendo generosos y bondadosos con ellos? Esto nos ordena el Señor. Amor a nuestra familia, el amor a los miembros de la iglesia, el amor a la comunidad donde vivimos y el amor a las personas que por causa del Evangelio se han hecho nuestros enemigos. Y el amor supremo, sin igual, a Dios, por sobre todo y encima de todos. En cuarto lugar, vivir el Evangelio implica obedecer a las autoridades superiores o ser sumisos, someterse a las autoridades superiores. Esto lo tenemos en el capítulo 13, los versículos 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y escuchen, hermanos, ¿quién gobernaba el mundo en ese tiempo? Nerón César, el más cruel de los emperadores romanos. Y las autoridades que hay, dice Pablo en ese momento, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 4, porque las autoridades o porque la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. En algunos países se aplica la pena de muerte, que es avalada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios en nuestro país no hay esta ley, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La persona que es rebelde y desobediente no tiene paz en su conciencia, pero aquellos que obedecemos y que somos sumisos, entonces podemos tener una vida tranquila. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades son servidores de Dios. ¿Por qué los respetamos? ¿Por qué los obedecemos? ¿Por qué nos sometemos? Porque son servidores de Dios, son instrumentos de Dios. Entiéndase, no conocen a Dios. La mayoría de ellos no lo aman a Dios. No se han arrepentido de sus pecados. No son hijos de Dios, pero son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
Por esto dice el verso 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y el 8, la primera línea, no debáis a nadie nada. Y Jesús también enseñó esto. Él dijo, denle a César la parte de César y a Dios la parte de Dios. ¿Cuál es la parte de César? El tributo, el impuesto. Todo artículo que compramos nosotros aquí en el Ecuador, pagamos el 12%. Y ningún creyente debería de comprar un artículo si no le dan factura. Hay algunos lugares que dice, ahórrese el 12%. Si alguien compra un artículo, alguna cosa en $1,000, tiene que pagar 1,120. Y si no paga esos 120, no se está ahorrando 120, sino que le está robando al gobierno $120 y ya no somos allí íntegros y tenemos que vivir en integridad. Si usted va a una tienda y no le venden con una factura y a usted no le permiten pagar el 12%, no tiene que comprar en esa tienda, sino ir a una donde le venden con una factura. Pagar, dice, tributo a las autoridades, pagar el impuesto a la renta, el impuesto para el seguro social, el impuesto por hacer uso de las carreteras, el peaje, cada vez hay que pagar $1. También tenemos que pagar el impuesto por la matriculación del vehículo, el impuesto por tener una licencia. Tenemos que pagar el impuesto del consumo de agua, energía eléctrica, el impuesto o la renta de la casa. Hay que pagar el impuesto o el valor del estudio de nuestros hijos si estudian en alguna entidad particular. Tenemos muchos impuestos y muchos tributos que dar, muchos pagos que hacer. Y hermanos amados, si tantos pagos tenemos que hacer al gobierno y todo lo que involucra a la administración pública, ¿cuánto más la parte de Dios? La parte de Dios primero es lo mínimo que que un creyente hace, apartar de todo lo que Dios le da, el 10% para el Señor o devolverle a Él esa parte. ¿A quién se le da más realmente? ¿A César o a Dios? Bueno, económicamente hablando, mucho más a César que a Dios. ¿A quién es más fácil robarle? ¿A César o a Dios? A Dios. Porque el gobierno exige, el gobierno presiona, pero eso no hace Dios con ninguno de nosotros. Ni ningún pastor genuino hace eso. Porque esto es un acto de amor, es un acto voluntario. El Señor dice que Él ama al dador alegre. Entonces tenemos que ser sumisos a las autoridades. Y si algún momento las autoridades elaboran una ley, los legisladores elaboran una ley que va en contra de lo que la Biblia enseña, de nuestros principios, de nuestras convicciones, en contra de las verdades espirituales de la palabra del Señor, entonces no vamos a obedecer, porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. En quinto lugar, vivir el Evangelio es no hacer mal al prójimo, sino amarlo. Dicen los versículos 8 hasta el 11 del capítulo 13. 8 al 11. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el verso 10 está la frase que queremos resaltar: el amor no le hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no le hace mal al prójimo. Si un creyente ama a su prójimo, de ninguna manera se va a enamorar de la mujer de su prójimo o del marido de su prójimo. Si amamos al prójimo, no lo vamos a matar. Si amamos al prójimo, no le vamos a robar. Si amamos al prójimo, no vamos a hablar falso testimonio de él. Si lo amamos, no vamos a codiciar. Hermanos, ¿por qué una persona asesina a otra? Por supuesto, porque no lo ama. ¿Y por qué se desacredita a otra persona? Porque no se la ama. El amor no le hace mal al prójimo. Si lo amo, yo le voy, si alguien tiene una tienda, le venderá lo mejor, en un precio justo. Si lo ama, lo ayuda. Si lo ama, se goza con los triunfos del prójimo. Si lo ama, se duele cuando el prójimo también está pasando por un momento de dolor. Si lo ama, cuando su prójimo está enfermo, también lo siente en carne propia, porque el amor no le hace mal al prójimo. El amor le hace bien a su prójimo, procura lo bueno. Vivir el Evangelio entonces significa o implica no hacerle mal al prójimo. Número 6. Vivir el Evangelio implica desechar las obras de las tinieblas y vestirse del Señor Jesucristo. Esto dicen los versículos 12 al 14 del capítulo 13. La noche está avanzada y se acerca el día, quiere decir que el tiempo del fin se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, andemos en santidad, andemos como Jesucristo. ¿Cómo? Honestamente, no en glotonerías. Bueno, este es un pecado del que poco se predica. Una persona también puede acelerar su muerte con la glotonería, o como con las borracheras, o como el fumar droga y otros pecados y vicios. La glotonería que tiene que ver con comer más allá de lo que nuestro cuerpo necesita, de lo que el cuerpo necesita. Andemos no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, desenfreno sexual, no en contiendas, no en peleas y rivalidades, no en envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo significa procurar vivir como Él vivió aquí en la tierra, vivir una vida como Él vivió, como Él practicó, como Él hizo, porque los discípulos de Cristo imitamos a Cristo, seguimos las huellas de Cristo. Ahora tenemos nosotros la mente de Cristo y por esto se los llamó a los discípulos de Cristo en Antioquía cristianos, porque eran muy parecidos al Señor Jesucristo. Hermanos, ¿se parece su vida a la vida del Señor Jesucristo? ¿Se parece su andar al andar de Cristo? ¿Se parece mi vida a Jesucristo? ¿Mi andar es como el andar del Señor Jesucristo? ¿Andamos nosotros como Él anduvo? Que el Señor nos ayude en todo momento. Número 7. Vivir el Evangelio implica soportar las flaquezas de los hermanos más débiles o de los débiles en conciencia. Dicen los versículos 1 al 3 de Romanos 14.
Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. También leamos el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Recibid al débil, débil en la fe. No es recibir a una persona que es rebelde o legalista. Pablo está hablando principalmente a dos grupos de creyentes, a los judíos y a los gentiles. Los gentiles eran personas que pensaban que se había de comer de todo, porque esa es la instrucción que ya habían recibido de los apóstoles. Y esto es lo que Pablo enseñaba. Pero los judíos se abstenían de comer ciertos animales como el cerdo. Y entonces Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No el rebelde. Aquí al débil se refiere a alguien que es estricto o alguien que es flaco en la fe. Es alguien a quien nosotros tenemos que amar y que tenemos que respetar. Pablo dice, el que tiene una dieta de comer legumbres solamente, no critique al hermano que se dedica a comer carne o que en su dieta está la carne. Y el que tiene en su dieta una comida de carne, come carne, porque todo se puede comer siempre y cuando antes de comerlo hay que orar a Dios. El que come carne, no critique, no menosprecie al hermano que tiene una dieta de comer legumbres, porque todo hay que hacerlo para el Señor. Pablo era una persona que había aprendido a comer todo lo que le pongan en la mesa, y él dijo, sin preguntar nada, por cuestión de conciencia. Todo lo que Dios ha creado es bueno, y entonces hay que comerlo con acción de gracias. También dicen los versículos 5 y 6. Hay hermanos que hacen diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Pablo hace un resumen. A la mayoría de las personas, o la mayoría de las personas, de los creyentes, si hacemos diferencia entre algunos días. Por ejemplo, hay hermanos en la iglesia que el domingo es un día como cualquiera de los otros. ¿No les parece que el domingo sea un día especial? Y eso está bien, porque todos los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, debemos vivir santamente, todos los días. Pero el día domingo sí tiene como un tinte especial. ¿Por qué? Porque un domingo Cristo se levantó de entre los muertos. Porque un día domingo vino de manera oficial el Espíritu Santo de Dios. Y desde entonces la iglesia se reunía para rendirle culto a Dios y participar de la Santa Cena o celebrar la Santa Cena domingo a domingo.
Pero hay hermanos que no hacen ninguna diferencia y eso está bien. Hay personas que todos los días son iguales, aún el día de su cumpleaños. En los días de Pablo, los judíos hacían mucho énfasis y tenían mucho cuidado del día sábado. Y Pablo dice, está bien, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día también lo hace para el Señor. El que come legumbres lo hace para el Señor. Y el que tiene una dieta de carnes lo hace también para el Señor. Lo importante es que no nos critiquemos por nuestras costumbres, porque ninguna cultura es mejor que otra. Cuando nos juntamos con otros hermanos, hay algunas culturas donde después de la comida tomarse un vaso de vino es algo tan normal, tan común. Toda la iglesia lo hace, lo practica. Pero en nuestro medio, esta no es una práctica común. Los creyentes no lo hacemos. Entonces, si alguno lo quiere hacer, por cuestión de conciencia de los demás, no lo hace. No lo hacemos de ninguna manera. Dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y allí saldrá a la luz todo. ¿Con qué actitud nosotros hicimos lo que hicimos? ¿Hicimos para menospreciar a nuestros hermanos? ¿Lo hicimos para afectar a su conciencia? ¿O lo que hicimos fue por amor? El Señor nos va a dar recompensas por todo lo bueno que hicimos, pero también habrá pérdida de recompensas por las cosas que debimos hacer y no lo hicimos. Dice 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto tiene que ver con las opiniones. Tenemos diferentes costumbres en hábitos alimenticios, en la cuestión de los días, también en las costumbres en cuanto a la vestimenta, y tiene que haber el respeto de los unos para con los otros. Número 8. Vivir el Evangelio implica esforzarse, como Pablo se esforzó, esforzarnos para predicar el Evangelio a las personas que no han oído de Jesús y enviar misioneros a los lugares, a los grupos étnicos donde Jesucristo no está siendo predicado. Y esto lo tenemos en el capítulo 15, desde el verso 14 hasta el 33, desde el 14 al 33. Vamos a leer desde el verso 18 al 21. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, Pablo con su equipo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Aquí la palabra clave, nunca, los que nunca han oído. Hay personas que ya han oído y hemos persistido, está bien, pero hay gente que no ha oído. En nuestra familia hay personas que no han oído de Cristo, tenemos que buscarlos
para predicarles el Evangelio. En nuestra ciudad, en nuestro país, hay muchos campos blancos, muchos sitios, recintos, pequeñas ciudades, comunidades, donde Jesucristo no ha sido predicado. Y allí tenemos que ir con el Evangelio. Miren, yo vivo en una ciudad pequeña llamada Milagro, aquí en Ecuador, en la provincia del Guayas. Y es una ciudad en la que se ha predicado el Evangelio. Aquí hay más de 100 iglesias, y gracias al Señor por esto. Pero hay alrededor de Milagro, en la provincia y en otras provincias, principalmente provincias como Manabí y las provincias del Oriente, donde Jesucristo no ha sido predicado. Y tenemos que predicar, dice, a quienes nunca les fue anunciado, a los que nunca han oído. En nuestro país hay gente que no ha oído de Cristo. En nuestro continente americano hay muchas personas que todavía no han oído. Y en los confines de la tierra, en los otros continentes, lo que conocemos como la ventana 1040, o para la Alianza Cristiana y Misionera, la llamada o la denominada sexta región, allí hay personas que no han oído. Hay millones de personas que no han oído. Y nosotros tenemos que enfocarnos en enviar misioneros a esa llamada sexta región, principalmente en los países alrededor del Mediterráneo, que no han oído, a quienes no se les ha predicado el Evangelio. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Una prueba, una señal inequívoca que ustedes y yo tenemos a Cristo viviendo dentro es que hablamos el Evangelio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo se había esforzado en predicar el Evangelio. Ustedes y yo esforcémonos en predicar el Evangelio a nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro continente y por todo el mundo. Y en último lugar, vivir el Evangelio implica amar, orar y reconocer a aquellos que han luchado y luchan por el Evangelio junto a nosotros. Esto tenemos en el capítulo 16. Es un capítulo hermoso. Él está enviando saludos a los hermanos en Roma, a la hermana Febe, de quien dice en el verso 2, la última parte, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Priscila y Aquila en el 3 y 4 y 5, que expusieron su vida por mí. En el 5, saludad también a la iglesia de su casa, a la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila. En el 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. El verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Qué notamos en este capítulo 16? Que Pablo tenía en su mente y en su corazón a los hermanos con quienes él había trabajado, a quienes él había evangelizado, les había predicado el Evangelio y se habían convertido. Y muchos de ellos hicieron sus compañeros de ministerio. Pablo los tenía en su mente, Pablo oraba por ellos, y aquí en su carta a los romanos les envía un saludo y les hace un reconocimiento a cada uno de ellos, resaltando sus virtudes. ¿Qué notamos aquí del apóstol Pablo para con sus hermanos y consiervos? Constante preocupación, constante amor, constante reconocimiento. Y aquí vemos el corazón pastoral de Pablo. Todo pastor genuino que tiene esta santa vocación, que tiene este llamamiento, que tiene el don de pastor, siempre está
orando por los miembros de la iglesia, orando por el rebaño que el Señor nos ha dado, para que el rebaño permanezca unido, siendo fieles al Señor, orando por ellos, orando con ellos, capacitándolos, perfeccionándolos para la obra del ministerio y también dando gracias a Dios por sus virtudes, por sus fortalezas. Vemos nosotros que Pablo les hace un reconocimiento a cada uno de ellos. Y termina Pablo diciendo en los versos 25 al 27, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, esto es, el evangelio de Jesucristo, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué implica entonces vivir el evangelio? ¿Qué es poner en práctica la doctrina bíblica? ¿Qué quiere decir vivir el evangelio? Vivir el evangelio implica consagración total. Vivir el evangelio implica servir haciendo uso de los dones espirituales que el Señor nos ha repartido. Vivir el evangelio implica amar a los hermanos, al prójimo y aún a los enemigos. Vivir el evangelio implica obedecer a las autoridades superiores, porque Dios las ha establecido. Vivir el evangelio no es hacer mal al prójimo. Vivir el evangelio implica desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de la vida del Señor Jesucristo. Número 7, vivir el evangelio implica soportar las flaquezas de los hermanos débiles de conciencia. 8, vivir el evangelio implica esforzarse como Pablo, predicando el evangelio a los que nunca han oído. Y número 9, vivir el evangelio implica amar, orar y reconocer a los hermanos y consiervos como Pablo lo hizo. Les animo, hermanos y amigos, para que sigamos estudiando y profundizando esta hermosa carta de Pablo a los romanos. Recuerden que Pablo le escribió para capacitar a los obreros, para que vayan a predicar el evangelio por todo el mundo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Desde el capítulo 1 hasta el 11, la ortodoxia de la fe, la doctrina, y del 2 al 16, la ortopraxia. Esto es la doctrina puesta en práctica. Como hemos dicho en este momento, vivir el evangelio del Señor Jesucristo. Que viviendo el evangelio, hermanos queridos, otros conozcan a Jesucristo y oren también por mí, para que yo pueda vivir cada día el evangelio hasta que me muera y pueda ser un ejemplo para mi amada esposa, para nuestros hijos, para la iglesia que pastoreo por la gracia de Él y para todos ustedes. Que seamos un ejemplo de vida. Vivamos el evangelio del Señor Jesucristo. Vivamos como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Tenemos que andar como Él anduvo, hablar como Él habló, predicar como Él predicó, amar como Él amó, perdonar como Él perdonó, ser fieles como Cristo es fiel, mansos y humildes como Cristo es manso y humilde, y seamos generosos como Cristo es generoso, al punto que dio su vida para derramar su sangre, y su sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Queridos hermanos, para concluir, oremos al Señor. Soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, y siempre guiados
por el Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias por el estudio de la carta a los romanos. Esta carta también escrita para nosotros, cómo ha edificado nuestras vidas, nuestras familias y también nuestros ministerios. Ayúdanos, Señor, a vivir el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de la paz, el Evangelio del amor, el Evangelio que es la única verdad. Muchas gracias, Señor, por esta vida abundante que en ti tenemos y por todo el ejemplo que significa para nosotros la vida, obra, ministerio del insigne apóstol Pablo. Muchas gracias, Señor, por esta persona. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias porque moriste en la cruz, derramaste tu sangre para limpiar todos nuestros pecados. Por gracia hemos sido salvos. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Y oramos por nuestros amigos para que te conozcan a ti como el único Salvador. Amigos, el Evangelio de Jesucristo es la verdad. Ustedes pueden tener comunión con Dios en este momento. Pueden reconciliarse con Dios. Pueden recibir el perdón de sus pecados. Díganle al Señor: Señor, perdona mis pecados. Sé que moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre. Que tu sangre me limpie de todo pecado y de toda maldad. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir el Evangelio de ahora en adelante. A vivir esta vida nueva. No una nueva religión, sino nueva vida en Cristo Jesús. Ayúdame, Señor. Gracias por esta salvación tan grande y porque me has perdonado y me has recibido tal como soy. Yo te agradezco. Y ayúdanos, Señor, a todos para que mantengamos nuestra mirada en ti, viviendo como tú viviste aquí en la tierra, andando como tú anduviste. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, un saludo fraterno para todos ustedes, amigos también. Un abrazo, que Dios los bendiga grandemente. Amén.